Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión quiero exponer la situación de la gráfica dedicada Intel Arc en Linux. Y es que la situación no invita para nada a la esperanza y hay un detalle por ahí que me ha decepcionado bastante. La gráfica Intel Arc se postularon antes de su lanzamiento como una de las grandes esperanzas para los usuarios de Linux, ya que las expectativas eran que combinara la compatibilidad de AMD, o sea, la apuesta por la pila gráfica estándar del sistema, con soluciones profesionales, ¿no? Y también algunas soluciones a la altura, o por lo menos que se acercaran a las de Nvidia, con especial mención, si hablamos de videojuegos, al trazado de rayos y la tecnología de reescalado, en este caso el de Intel Super Sampling, al igual que Nvidia. Sin embargo, cuando las tarjetas gráficas dedicadas de Intel fueron comercializadas, los resultados no pudieron ser más decepcionantes. En Windows el software era un total y absoluto desastre, tanto a nivel del panel de control como de los drivers en sí. Y en Linux, pues bueno, la cosa fue a media, porque es cierto que la ejecución de OpenGL sobre Linux es el único escenario en el que estas gráficas cumplieron. De hecho, las gráficas Intel Arc son auténticas bestias ejecutando OpenGL y en algunas pruebas llegan hasta a aplastar a la Nvidia RTX 3060, en otras quedan algo por debajo, pero bueno, sí, hay alguna prueba en la que estas dos gráficas de Intel, sobre todo la Intel Arc A750 y la Intel Arc A770, pues llegan a aplastar a la Nvidia RTX 3060 en la ejecución de OpenGL. Pero, ¿qué pasa? Pues que todo cambia cuando nos vamos a Vulkan. Y es que hay el soporte de la gráfica de Intel en general, tanto de las dedicadas como de las integradas, es una auténtica calamidad en comparación con lo que ofrecen tanto AMD como Nvidia. ANV, que es el driver de Vulkan para Intel presente en mesa, es a día de hoy un juguete al lado de Radube, que es el driver de Vulkan, también presente en mesa, empleado para la gráfica de Radeon, y el soporte de Vulkan suministrado por el driver oficial de Nvidia. Y lo peor no es que ANV vaya muy por detrás de Radube, que yo creo que es su competidor natural. Es que parece que a Intel le va a costar muchísimo, o por lo menos no es una prioridad para Intel la mejora de este driver ANV. Y es que las últimas noticias de las que yo tengo constancia apuntan que en Mesa 23.1 ANV mejorará su rendimiento en un 3% sobre el videojuego Red Dead Redemption 2 o Red Dead Redemption 2 o como se pronuncie, la segunda entrega de los vaqueros de Rockstar, básicamente. Y claro, una mejora del 3% viendo lo retrasado, ¿no? Lo rezagado que va ANV en comparación con RADV, pues se me antoja una mejora muy, pero que muy escasa. O sea, un 3% es absoluta y total miseria, Intel. O sea, te lo digo así de claro. Y no sé si es que estás esperando o necesitas consolidar el futuro driver del kernel, XG, para poder meterle el turbo a NV, no lo sé. Pero está visto que para los usuarios comunes, al menos, por lo menos los gamers, pues está claro que la gráfica de Intel, al menos de momento, no son una opción. Obviamente hablo del gaming sobre Linux. Y es que si quieres tener un buen soporte para jugar desde Linux, no queda otra. Vulkan lo ha concentrado todo a través de Proton y los traductores de XVK y VKD 3D. Así que si tú no tienes un buen soporte de Vulkan e Intel no lo ofrece de momento en Linux, pues olvídate de jugar. Pero es que además Vulkan está avanzando poco a poco, o sea, dentro de Linux
dentro de un tiempo no solo se encargará de lo que sería soportar videojuegos, sino también de la multimedia. O sea, no sé yo si también la renderización, pero como mínimo la reproducción de los contenidos multimedia, de los contenidos en formato vídeo a través de hardware, o sea, la reproducción de vídeo por hardware. En un futuro no muy lejano, posiblemente se apoye en Vulkan. Así que el tener un buen soporte de Vulkan es importante. También está Blender, que parece que se ha retomado en serio su implementación. Y la verdad es que me sorprende que Nomic de estas alturas no tenga una implementación de Vulkan. Porque si bien es cierto que a nivel de rendimiento no tienen mucho que ganar, porque obviamente la carga gráfica de KDE y de Nome pues es muy baja a nivel de GPU, a pesar de ciertas leyendas, pero la implementación de Vulkan podría contribuir a mejorar la autonomía, ya que Vulkan al trabajar a más bajo nivel resulta bastante más eficiente que OpenGL. Y si hay un punto en el que Linux siempre ha flaqueado, la autonomía de los portátiles. En resumidas cuentas, la apuesta por Vulkan no es simplemente videojuegos, es más bien apuntar hacia el futuro, mirar hacia el futuro. Y en este sentido, tanto Nvidia como AMD ya tienen los cimientos. Pero Intel, por lo que sea, pues o no puede o no tiene prisa. O sea, la verdad es que estoy muy decepcionado con el soporte de Intel para Linux. De hecho, la propia Intel se comprometió a equiparar sus drivers para Windows y para Linux, pero debido al desastre en el lanzamiento de la gráfica Intel Arc, la compañía ha decidido centrar sus esfuerzos en Windows, al menos aparentemente, y dejar a los usuarios de Linux como un segundo plato. Y hay otra cosa que me ha decepcionado porque se suponía que la gráfica de Intel iban a tener una orientación un poquito más hacia, digamos, el usuario profesional, ¿no? Pero debido al mencionado desastre, la política ha virado a vender cuatro cacharros para gamers, que es un poco lo que pasó a nivel comercial, ¿no? Con Ryzen en sus inicios, que AMD pues solo miraba a vender cuatro procesadores para gamers y ya está. Digo, oye, no, no puede picar piedra en un único terreno, poner todos los huevos en un mismo cesto que para colmo en aquella época estaba lleno. Pero bueno, al final AMD tuvo que diversificar un poquito porque no le quedaba otra. Pero me está sorprendiendo ver a Intel, que estaba más diversificada que AMD, pues replicar los fallos de AMD. Y actualmente la situación está invertida. O sea, AMD está más diversificada que Intel porque AMD pues está mejor posicionada, por ejemplo, en el sector de los mini PC con formatos de consola híbrida, o sea, los mini PC tipo Steam Deck. Y aquí hay un detalle que me sorprende porque Intel, si se lo propusiera, podría suceder a AMD en la Steam Deck, ya que la Steam Deck, más concretamente el sistema operativo que preinstala, SteamOS 3, emplea la pila gráfica estándar de Linux. Intel es la única compañía que ofrece soporte completo y también de API a través de las tecnologías estándares en Linux. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cambio entre AMD e Intel es bastante sencillo e incluso se podría decir bastante natural. Intel tiene todos los cimientos, o sea, lo único que tiene que hacer es mejorar sus tecnologías tanto a nivel de hardware como de software. Pero bueno, la verdad es que parece que Intel se ha ido encogiendo, se ha ido concentrando cada vez más y más en Windows y bueno, estamos viendo que en supercomputación ha retrocedido bastante frente a AMD y frente a ARM. En servidores, si bien sigue siendo la opción preferente de largo, por cierto, sí que ha retrocedido frente a AMD y bueno, hay nuevos segmentos, por ejemplo, los móviles ni está y los mencionados mini PC
con formato de consola híbrida, ¿no? En lo que su tecnología pues, es bastante menos atractiva que la de AMD, tanto para Windows como Linux. En Windows parece que la cosa no, bueno, parece que en Windows Intel no va tan rezagada como en Linux, pero bueno, que está claro que su tecnología es bastante menos atractiva debido a que en procesamiento de gráfico Radeon sigue yendo claramente por delante. Y la lentitud de Intel a la hora de mejorar su soporte de Vulkan para Linux ha hecho que yo haya pensado la siguiente historia, y es que estoy viendo que cuando Intel por fin consigue madurar sus drivers, por fin consigue tener drivers competentes para Linux para cubrir OpenGL, OpenCL, Vulkan y bueno, la parafernalia esa, pues cuando ese momento llegue, el mes que viene, Intel anuncia la descontinuación de su división de gráficas. O sea, yo lo estoy viendo venir, vamos, o sea, es que no es la primera vez que veo una historia similar. Ya le pasó, por ejemplo, a Firefox OS, cuando WhatsApp por fin llegó a Firefox OS, pues al mes siguiente Mozilla dijo, no, proyecto descontinuado, y yo veo que esta historia se va a repetir con la gráfica de Intel. O sea, cuando Intel por fin consigue ofrecer un buen soporte para Linux a todos los niveles, al mes siguiente, adiós gráfica dedicada de Intel. O sea, es que en serio, lo estoy viendo venir porque está visto que Intel, lo dicho, o no tiene capacidad para mejorar en ese frente o nos ha dejado como segundo plato. Yo prefiero pensar que nos ha dejado como segundo plato porque, bueno, no me puedo creer que en Intel sean tan incompetentes. Y ahora voy con el segundo punto que me ha dejado muy decepcionado de Intel con su tarjeta gráfica dedicada y en la tecnología de reescalado, en este caso XeSS, que compite de manera más directa con el DLSS de Nvidia que FSR, aunque parece que la tercera versión de FSR va a suponer una evolución importante para equipararse un poquito más, ¿no?, a lo que proponen sus rivales. Pero bueno, retomando el tema, Intel se comprometió a hacer que XeSS fuera de código abierto. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que ha publicado unos cuantos componentes bajo una licencia propia, o sea, que XSS es parcialmente pseudo open source, básicamente. A fin de cuentas, pues que a efectos prácticos es una tecnología privativa, por lo cual en este sentido se ha quedado por detrás del FSR de AMD Radeon. Y es que si bien FSR en un principio es lanzado como una tecnología privativa, tiempo después AMD publica el código fuente y espero que la responsable de Radeon no se raje y que publique todo el código fuente de FSR3 como se ha comprometido públicamente a hacer a través de la iniciativa GPU Open. Y es que al final FSR es la única tecnología de supersampling, o al menos la única de las tres tecnologías de supersampling desarrollada por el Big Three, que medio se ajusta, bueno, se ajusta un poquitín a los principios del software libre, ¿no? Y el hecho de que sea auténticamente open source, no como haces tú, Intel, que Nvidia cierre DLSS, eso ya no me sorprende y es totalmente esperable, pero bueno, de tu parte Intel no me esperaba esto. Pues el hecho de que FSR sea auténticamente open source y plenamente open source ha permitido implementarlo no solo en videojuegos comerciales, sino que también está presente mucho software procedente incluso de proyectos pequeños como Yuzu. Yo utilizo FSR con Yuzu. También ha sido implementado en Proton, en fin, que FSR, pues digamos que gracias a su naturaleza open source, es capaz de llegar más lejos que un DLSS que, bueno, para mí en términos comerciales es una aberración, porque para mí estas tecnologías de reescalado deberían de estar orientadas
a hacer que gráficas antiguas o gráficas de gama baja pudieran ser más competentes a la hora de procesar gráficos pesados. Pero ¿qué ha pasado con DLSS? Pues que está siendo promocionado como una característica estrella de la gráfica tope de gama de Nvidia, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con las gráficas antiguas de Nvidia? Sobre todo, por ejemplo, Pascal, la GTX 1000 y más concretamente la GTX 1060, que sigue siendo una gráfica muy utilizada. Pues que ahí te ves obligado a emplear FSR, ya que el DLSS no es compatible con esa generación de gráfica. Y es que FSR, gracias a su naturaleza open source y que digamos que nació siendo una tecnología un poco más básica, ¿no? Pues ha terminado resultando ser más portable entre gráficas de distintos fabricantes. En resumidas cuentas, entre un soporte de Vulkan que es una mediocridad y que no da señales de mejora, y el tema de XSS que al final ha terminado siendo una tecnología privativa a pesar de que Intel se comprometió a abrirla, pues yo he tomado la decisión de seguir apostando por Radeon como tecnología de gráfica dedicada. Yo ya tengo decidido que me compraré la RX 7600 y dependiendo de los precios, a lo mejor me hago con la variante XT de dicha gráfica. Y obviamente hay otro requisito en medio que es la capacidad o el soporte para poder renderizar AV1 por hardware. Esto es algo que no espero poder aprovechar de manera inmediata, pero bueno, si la base está ahí, espero que el soporte llegue en un futuro. Y si se cumplen los rumores, la RX 7600 y también su variante XC deberían de tener un consumo energético menor que mi actual RX 580, lo cual está muy bien porque significa que mi actual fuente debería de poder con ella perfectamente y la combinación que tendría en ese caso de mi Intel Core i5 12600K, los 32 GB de RAM de DDR4 y esa presunta RX 7600 que vamos a ver si es estándar o XC. Obviamente si la variante XC vale, yo qué sé, 150 euros más o incluso 100 euros más, vamos, que la variante estándar, yo me quedo con la variante estándar y ya está. Y bueno, básicamente con esta decisión me quedo con la tecnología de gráfica dedicada que ya empleo y que ya conozco y que entiendo y que domino, básicamente, ¿no? Porque yo como usuario de Fedora, para mí Nvidia no es una opción. Eso sí, la RX 7600 yo no me la podría comprar de salida, sino que tendría que esperar 6 meses hasta que los drivers para Linux empiecen a ser o empiecen a estar, ¿no? relativamente maduros y así pueda tener al menos cierta garantía, ¿no? Tanto de tener un buen funcionamiento a nivel de escritorio como a la hora de ejecutar videojuegos. Obviamente, conforme vayan pasando los años, espero que la cosa vaya mejorando y que todo vaya funcionando mejor y que los juegos pues vayan rindiendo de manera sobre todo más fluida, ¿no? Menos que decir mejor. Para concluir, debido a las dos grandes decepciones que he tenido con Intel, ¿no? El soporte de Vulkan y la tecnología de escalado, de reescalado, ¿no? XSS. He decidido seguir apostando por Radeon, ya que RADV apunta que va a mejorar muchísimo en los próximos meses y FSR, aunque sea un tanto de mentirijilla, porque desgraciadamente tiene su porcentaje de mentira, pero al menos AMD termina publicando el código fuente para convertir FSR en una tecnología verdaderamente open source.
Aunque sea eso, aunque sea de tiempo y bajo la licencia MIT, la mega permisiva licencia MIT, que por cierto es la licencia que también emplean Mesa y Pipewire. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Hasta luego.